De verdad, muchas gracias a CESJUL, a Rubén Darío, a su equipo, pero particularmente gracias a ustedes. Sin ustedes no es posible que podamos conversar y compartir saberes, esos saberes que solo se tienen en la mundología después de ejercitar el derecho. Estoy complacida porque quienes me antecedieron me dejaron muchas tentaciones que querría debatir desde todos los niveles, pero que por la limitación del tiempo y en virtud de los límites también que nos pusieron desde el principio cuando nos invitaron aquí a decir sobre qué queríamos hablar, yo me atreví a plantear que quería por lo menos compartir con ustedes esos institutos penales que tienen que cambiar en la forma de hacerse el derecho, en la forma de construir unas nuevas sociedades. Y desde ya, lástima que no esté nuestra compañera que nos antecedió, pero creo que muchas cosas en este país y en el mundo no lo resolvemos por la vía de la tipificación, por la vía de lo penal, sino que hay otra discusión que subyace allá atrás, el tema de la ética, el tema de los valores. Y es otra discusión muy fuerte que seguro habrán otros momentos para debatirlos. Yo quiero decir que me motiva estar en estos escenarios para hablar de esos nuevos paradigmas, de esos nuevos retos y particularmente esos retos que están asociados a la justicia transicional como aquella forma de caminar hacia materializar la paz, en tanto que venimos de situaciones de guerras que nos han hecho mucho daño. La guerra fue dañando todo lo que tocó, por lo menos en nuestro país. La guerra nos volvió insolidarios, nos volvió indiferentes, nos quitó la esperanza, nos volvió desesperanzadores en muchos temas y nos puso a vivir con miedo. Y el miedo a veces paraliza. Y en esos debates entonces decir que bienvenido, y aquí el contexto que planteó la doctora Joana que me antecedió, que me alegra esta buena presentación, y aunque digo nos dejó planteados temas maravillosos para unos futuros debates en relación con el desarrollo de la Jurisdicción Especial para la Paz. Hay que decir entonces que esa Jurisdicción Especial para la Paz hace parte entonces, y ratificarlo, de ese componente central que es el punto 5 de un acuerdo de paz. De un acuerdo de paz donde no hubo vencedores ni vencidos. De un acuerdo de paz donde se pusieron de acuerdo cómo querían ser juzgados, teniendo claro que no somos un país aislado, que ya habían unos estándares desarrollados y que habían unas líneas que no se podían pasar. Y esas líneas son las del perdón y olvido. Es decir, sobre todo para esos delitos que han sido considerados como de lesa humanidad. Pero en ese camino a la paz todavía hay que ponderar el tema de justicia. ¿Cómo juega el tema de justicia? Y aquí me quiero ir devolviendo porque en esos componentes de justicia que van a estar asociados a las garantías de no repetición, a las garantías de una reparación hacia las víctimas, no es un tema, el tema de justicia no está aislado a diferentes puntos discutidos en el acuerdo. Esto es el tema de una reforma rural integral, punto 1 del acuerdo. Esto es el tema de la participación política, punto 2. ¿Y por qué me devuelvo hacia él? Porque es que, como me picó la lengua mi compañera, aquí hay una tensión muy fuerte entre lo que va a ser la tensión de la participación política versus la sanción, que es el tema en el que me voy a ir entrando. Pero también el tema de garantías de las víctimas, que lo planteo frente a la participación en el proceso, también tenemos otra tensión, esa participación real y efectiva de la víctima en procesos, en los procedimientos,
y esa posibilidad real de participar en un país donde se respeten los derechos de las víctimas y de quienes están organizados para defender los derechos humanos y los derechos de las víctimas. Dicho de otra manera, punto 3 del acuerdo, garantías de seguridad. Es un país, tiene que tener garantías de seguridad que no te van a matar por cumplir y ejercer el derecho. ¿Desde dónde lo ejerces? Desde tus convicciones políticas, desde tus convicciones ideológicas o desde las diferentes teorías en las que te quieras inscribir. Y por eso aquí también venía una tensión con la otra ponente que me antecedió, porque buena parte de lo que reconoció el acuerdo y lo que reconoce esta sociedad, o por lo menos nuestra sociedad colombiana, es que los avances que hoy tenemos en derechos humanos, en estándares y también en justicia transicional fue gracias a ese accionar de organizaciones no gubernamentales, de organizaciones sin ánimo de lucro que se fugaron hasta la vida misma por lograr desarrollos y transformaciones en el derecho. Y allí también hay otra tensión, porque es verdad que han proliferado muchas organizaciones, pero muchas lo han hecho con el mejor ánimo de lograr que las sociedades se desarrollen y avancen. Entonces, en ese sentido, decir entonces que el punto 4 también del acuerdo es aquello que hoy nos cuestiona tanto en el país y en el mundo y que obliga a hacer esas visiones jurídicas de las que nos hablaban al inicio de la mañana. Es cómo superar el tema de las drogas ilícitas en nuestro país, del cultivo de drogas ilícitas. Y el punto 5, que no es de nuestro país, cruza por Centroamérica y cruza, y que nos ha vuelto y ha puesto a un país en un nivel de corrupción y de inventarse visiones jurídicas para legalizar capitales, como lo escucharon aquí. Y el punto 5, que como bien lo dijo nuestra compañera exponente que me antecede, fue constitucionalizado a través del acto legislativo número 1 de 2017. No sin antes decir que las primeras bases de esa justicia transicional fueron puestas claramente en lo que se ha definido como el marco jurídico para la paz 5 años atrás, es decir, el acto legislativo número 1 del 2012. Pero lo más importante de ese acto legislativo número 1 del 2012 fue que dijo aquí el tema de la paz, que estaba consagrado, que no es nuevo en nuestro país, que no es nuevo en el mundo, que ha estado consagrado constitucionalmente en todos los países de donde ustedes son, porque gratamente son de diferentes países. Este derecho a la paz es una obligación correlativa, un derecho deber. Y los estados y los gobiernos tienen la obligación de materializarlo. Y en esa doble dimensión entonces es que se dan justamente estos marcos jurídicos de cómo avanzar hacia esa construcción. Y el marco jurídico entonces para la paz fue importante porque empezó a cambiar los paradigmas y de las figuras jurídicas que estaban en nuestro derecho. Nos puso a pensar de manera distinta frente a las investigaciones de los casos, frente a las sanciones. Y ustedes que han estado 2 o 3 días en nuestro país, habrán escuchado noticias, y aquí hago un paréntesis, donde el fiscal general de la Nación viene diciendo: voy a cerrar la fiscalía, tengo 35.000 órdenes de captura que no he podido hacer efectivas, pero además tenemos un estado de cosas inconstitucionales porque todas las cárceles que hay en nuestro país no le cabe uno más. Y pudiéramos seguir avanzando. Y entonces este nuevo cambio de paradigma nos pone en la tensión de pensarnos cuál va a ser esas sanciones en marcos de justicia restaurativa
que no necesariamente sea una retribución de la pena. Entendido entonces que el Estado con su jus puniendi tenía esa función de la pena que era retribuir aquello donde entonces yo no dejo que la víctima produzca su venganza, sino que yo sanciono ese daño que se pudo haber cometido. Y allí entonces es importante, y no me voy a detener en eso porque sé que ustedes son expertos de acuerdo con el sondeo que hice antes, conocen bastante bien los sistemas ordinarios y las formas de sanción, pero también cuáles son los fines de esa pena dentro del derecho penal ordinario. Esto para decir entonces que en la Justicia Especial para la Paz, cuando se discutió el punto de justicia, porque la JEP es el componente por esencia de justicia. Los demás componentes, la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, con ocasión y en virtud del conflicto armado, son componentes extraprocesales. Y entonces, si recuerdan todo lo que se planteó aquí, recogiendo ese desarrollo de ese estándar, el acto legislativo, el acuerdo dijo, el tema para avanzar hacia la paz no solo va con sanciones, aquí nos toca ponderar el derecho a la paz con justicia, pero no podía haber derecho a la paz si por lo menos no hay unos mínimos de justicia. Y en esos mínimos de justicia entonces se estableció con claridad que esta Justicia Especial para la Paz debía centrarse en aquellos casos de máximos responsables, pero también en violaciones a derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Y eso nada más y nada menos tiene que ver con lo que aquí ustedes ya escucharon. El marco jurídico para la paz dijo, no será posible avanzar a procesos de reconciliación, a procesos de tender puentes para reconstruir la sociedad, si no examinamos cuáles son esas formas de sanciones y de reparaciones que se puedan dar. Y por eso entonces se dice es una justicia selectiva, no va a poder juzgar todos los actos que se dieron por lo menos en nuestro país durante 50 años, todos esos actos victimizantes. Tendrá que centrarse en aquellos que han agredido profundamente a la humanidad, aquellos que son representativos para poder avanzar. Pero dijo además, habrá que sancionar. ¿Pero de qué manera? ¿Cómo voy a sancionar? Y aquí es donde está la atención en las sanciones de las que aquí se plantearon. ¿Qué tipo de sanciones voy a tener en esta Justicia Especial para la Paz? Y aquí se hizo una combinación. Dijo, no va a ser esas justicias, esas sanciones propiamente pensadas desde la justicia restaurativa, sino que también va a tener un componente de retribución. Y aquí entonces quiero hacer unas precisiones. Esta Justicia Especial para la Paz tiene un tribunal y unas salas de justicia. Ese Tribunal para la Paz está conformado por 4 sesiones. Una sesión de apelación, una sesión de revisión, una sesión de ausencia de reconocimiento y una sesión con reconocimiento. Y las salas son 3 salas centrales, una sala de amnistías e indultos, una sala de definición de situaciones jurídicas y una sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad. ¿Por qué hago esta precisión? Rápidamente, porque cuando se discutieron estos temas, claramente la gran mayoría van a ser amnistiados o indultados, pero la línea roja es que no podrán ser indultados ni amnistiados todos aquellos que hayan tenido una participación determinante en la comisión de delitos
graves que afectaron la humanidad e infracciones al derecho internacional humanitario. Y esta era la línea roja que no se podía pasar. Estos son los mínimos de justicia que se tienen que dar. Y también está la sala de definición, la sala de amnistías para los integrantes de las FARC, la sala de definición de situaciones jurídicas para los miembros de la fuerza pública, ello en aplicación de un principio de simetría. Pero aquí lo más importante hay que decir entonces que las sanciones que se plantearon fueron unas sanciones propias, unas sanciones alternativas y unas sanciones ordinarias. Y la discusión que nos planteó la compañera que me antecedió es importante, porque están las sanciones, y esa discusión se ha dado en las sanciones propias. ¿Cómo yo voy a ponderar que aquellos máximos responsables que dentro de las negociaciones dijeron voy a ir a reconocer verdad y responsabilidad, pero también quiero participar en política? Y en nuestro país hoy están participando en política. Y esa es una tensión muy fuerte donde está la discusión de entonces cuál es la finalidad de la pena en esta justicia restaurativa. Y como su nombre lo ha dicho entonces, la finalidad de la pena en la justicia restaurativa pues tiene una finalidad de restaurar y de reparar. Y la pregunta es, ¿cómo restaurar y cómo reparar? Ello no será posible sin la participación decidida de las víctimas. Y eso hace parte entonces de esas sanciones que van a ser propias. Entonces, ¿para quiénes van a ser las sanciones propias? Para aquellos que van a entregar al sistema verdad y asumir responsabilidad. Y aquí es importante, y así lo han establecido los estándares internacionales, no es cualquier verdad, es aquella verdad que pueda contribuir también a la reparación. Y aquí hay un límite. ¿Y cuál es el límite? ¿Cuál es ese umbral de verdad que yo requiero en la Justicia Especial para la Paz? ¿Y cuál es esa verdad histórica que está en la Comisión de la Verdad? Y esas son discusiones internas que hoy se plantea la jurisdicción, el umbral de verdad. Para efectos de nuestra jurisdicción tenemos que superar ese umbral de verdad para poder derivar responsabilidad. Y esa sanción propia es la que permite crear de la mano con las víctimas qué es lo que me va a servir para reparar. No es que yo creo que yo voy y pido perdón y hago un monumento y la víctima se siente reparada. Las historias y los desarrollos han mostrado que muchos actos de reparación no han reparado a las víctimas, sino que han generado procesos de revictimización. Es por eso entonces que dentro de los procedimientos que están establecidos en la Jurisdicción Especial para la Paz, hay un procedimiento que se llama el procedimiento dialógico, donde es importante la víctima, y no cualquier importancia, es el centro, y no en el término procesal que hemos utilizado en las reglas de procedimiento el compareciente, porque comparece, no el compareciente, sino la víctima. Y aquí las sanciones deben ser construidas con ellas. Y el mismo acuerdo y el mismo acto legislativo estableció que había unas obras que podían servir para la reparación, que son los trabajos y obras, actividades con contenido reparador, y que eso no se puede hacer a espaldas de las víctimas, que esas medidas de reparación deben ser construidas de la mano con ella, y que en todo caso esas medidas deberían ser compatibles con aquellos máximos responsables que dan mucha verdad, que aceptan responsabilidad con su hacer político. Y esa es la tensión grande que hay en nuestro país.
Sin embargo, si me lo permite, les quiero contar una experiencia. Esta madrugada acabo de llegar de un municipio lejano, diciéndole a todos ustedes que Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena no es Colombia, que aquí tenemos otra Colombia que fue la que sufrió de manera fuerte, grave y diferenciada los impactos de la guerra. Y le estoy hablando entonces de la Macarena, de Mesetas, de Puerto Rico, es decir, el departamento del Meta y el Casanare. Venía de la Macarena anoche en una audiencia y las víctimas, la importancia de escuchar a las víctimas es que ellas siempre te enseñan más de lo que tú crees que sabes. Y en esta construcción dialógica de poderlas escuchar a ellas, la primera pregunta que yo le hice a una víctima, ¿qué quiere? Porque estábamos en una mesa, en una audiencia donde tenía a su victimario en una ejecución extrajudicial, sentados en la mesa, y a la mamá de la persona que fue ejecutada extrajudicialmente. Y la grandeza de las víctimas, ¿sabe hasta dónde llega? Teniendo a una de un lado y a la otra de otra, yo le pregunté a la víctima, que era el centro para mí, ¿qué es lo que a usted le hace sentirse reparada? No era que le pidieran perdón solamente, porque esto de perdonar es un tema muy individual, muy particular. Ella contestó con una grandeza que conmocionó. Dijo: doctora, yo lo único que quiero que reconozca es que mi hijo no era un guerrillero. Pero a renglón seguido de querer que reconozca eso, yo quiero que vamos al cementerio y como un acto de reparación, debajo del nombre de mi hijo, le coloquemos comillas, no era un guerrillero. ¿Qué estaba reivindicando? Principio de dignidad humana y principio de buen nombre. Entonces, por eso, y aquí lo decía nuestra compañera, esa es una diferencia sustancial con lo que fue la ley 975 en nuestro país. El país se quedó con la versión de los victimarios y no con los postulados, gracias, y no con la versión de las víctimas. Aquí entonces nuestra tarea es tener la verdad completa y a partir de ella construir lo que es la reparación. Y ahí es donde está entonces esas penas propias. Aquí el compareciente, además de aceptar verdad, aceptar responsabilidad, se debe sentar con las víctimas a construir esas sanciones que puedan reparar, que puedan permitirnos avanzar hacia la reconciliación. Y eso es para quienes aceptan verdad y responsabilidad. Hay algunos que pueden no aceptar verdad y responsabilidad, entonces también ha dicho el acto legislativo. Aquellos que no van a aceptar, que no aceptan verdad y responsabilidad de manera inmediata, sino que lo hacen de manera tardía, esto es cuando lleguen a un juicio, pues tendrán también una sanción de 5 a 8 años. Olvidé decir, las primeras sanciones propias van de 5 a 8 años y no son privativas de la libertad, por eso hacerlas compatibles con participación en política. Las sanciones alternativas son privativas de la libertad y el componente retributivo dentro del sistema de justicia transicional, las penas ordinarias de 15 a 20 años si no hay ningún reconocimiento de verdad y responsabilidad. Esto quiere decir que el sistema también pensó que para cerrar el conflicto, que es parte de nuestra tarea, hacer aportes para el cierre del conflicto, brindar seguridad jurídica, el sistema se pensó que si alguien se somete a la Justicia Especial para la Paz y se somete y dice, pues yo vengo a someterme, pero en esto de la línea de mando, que es uno de los puntos más fuertes que tendremos que resolver, como aquí nos lo presentó nuestra antecesora, vamos a tener las tensiones fuertes,
los altos mandos que han ido han dicho: yo me he acogido a la justicia especial para la paz, pero yo no vengo a reconocer verdad, yo vengo a demostrar mi inocencia aquí. Pues allí hay un componente de investigación a través de una unidad de investigación y acusación. Y entonces ustedes me escucharon decir que hay una sesión de ausencia de reconocimiento y responsabilidad. Cuando no reconoces ni verdad ni asumes ninguna responsabilidad, viene una investigación y vas a un juicio. Y aquí entonces es donde, cuando discutíamos las reglas de procedimiento, que hoy en la ley 1922 del 18 de julio de 2018, dijimos, pues si vienes aquí a un sistema donde se está priorizando la verdad como la posibilidad de reparar, y es importante, si ustedes ven las audiencias que se hubo en Justicia y Paz, las audiencias que hoy estamos teniendo nosotros, las víctimas le han dicho al compareciente: yo te perdono, ya he llorado mucho a mi hijo, pero ¿por qué no le cuenta a este país quién le dio la orden? Eso es lo que queremos saber. No solo cuéntele a este país quién le dio la orden, sino por favor díganos dónde está. Queremos encontrarlo, queremos desde nuestras convicciones morales o religiosas poder elaborar ese duelo. Pero si este viene aquí al sistema y no quiere la centralidad de la víctima, pero también esa verdad reparadora, dice: no, yo vengo a que me venzan acá, entonces en las discusiones procesales que nos planteamos, dijimos, habrá que flexibilizar algunos institutos jurídicos en pro de las víctimas. No me pidas total congruencia entre una acusación y una decisión, porque si en el ejercicio del juicio yo identifico que previo a la desaparición hubo una tortura y por eso no se acusó, yo no tendría que dejar la tortura de lado. 1. 2. Se abrió la puerta para que los jueces, los magistrados, puedan decretar pruebas de oficio. Y 3, también se dijo, no, aquí quien comparece no va a tener todas las garantías, absolutamente todas inamovibles, como en la ley 906, porque si vienes a un sistema especial donde la centralidad de las víctimas, hacia allá tendremos que caminar, manteniendo eso sí la ponderación del principio de legalidad, del debido proceso, del derecho a la defensa. Y pensando en eso, entonces también se estableció que debía haber una permanencia de la prueba. ¿Y por qué esa permanencia de la prueba? Porque si estamos investigando estos delitos que agredieron a la humanidad, pues muchos de ellos se dieron hace 30 años. Y tenemos una declaración, un testimonio en un sitio lejano y seguro quien ya lo rindió no está, pero ahí está el testimonio. Luego eso no puede ser sometido a las mismas reglas de contradicción en estricto sentido como hoy las tenemos previstas en la ley 906. Entonces, con esto yo les quiero decir que ese es el reto que tienen nuestros abogados de nuestro país, ese es el reto que tenemos de comprender de cómo poder superar la impunidad, produciendo decisiones en el menor tiempo posible, porque una de las críticas al sistema internacional es que nos habla de plazos razonables, pero ya aquí escuchamos decir en 20 años cuántas sentencias ha dictado. Y por supuesto, con unos nuevos modelos de investigación, de análisis de contextos, de selección, como aquí se dijo, es una justicia selectiva, donde se selecciona y prioriza, podamos avanzar en la superación de la impunidad en nuestro país. Muchas gracias.